El aire de la tarde traía un toque de otoño que se acercaba cuando Jack Matthews empujó la desgastada puerta del rincón de Murphy. El bar del barrio estaba casi vacío, tal como prefería después de otro día agotador. Le hizo un gesto con la cabeza a Murphy, que ya tenía su bebida habitual esperándole, y se acomodó en su taburete habitual. Apenas se dio cuenta cuando ella entró, traje de diseñador, reloj elegante, ni un cabello fuera de lugar. Eligió un asiento a 3 taburetes de distancia, colocó su teléfono boca abajo y pidió whisky. 2 desconocidos que no comparten nada más que proximidad y jazz tranquilo. Entonces, sin previo aviso, se volvió hacia él con una intensidad inesperada. Si tuvieras un deseo, preguntó, ¿para quién lo pedirías? Jack Matthews nunca había planeado ser padre soltero. A los 40 años, su vida se había adaptado a un ritmo de trabajo y responsabilidad que dejaba poco espacio para cualquier otra cosa. Hace 8 años, era un ingeniero mecánico con una carrera prometedora, una hermosa esposa llamada Sara y sueños de formar una familia juntos. Luego nació Lily, pequeño, perfecto y el centro de su mundo. Pero 3 años después, la condición cardíaca de Sara, que siempre había sido manejable, de repente no lo fue. Los médicos utilizaron palabras como complicaciones imprevistas y evento cardíaco agudo. Pero lo que querían decir era que ella se había ido y Jack estaba solo con un niño de 3 años que seguía preguntando cuándo volvería mamá a casa. Vendió su casa para pagar facturas médicas, se mudó a un modesto apartamento de 2 habitaciones y finalmente dejó su trabajo corporativo. Los horarios no habían sido compatibles con la crianza de un niño sola. En lugar de eso, abrió el taller de reparaciones de Matthew, donde podía organizar su propio horario en función de las necesidades de Lily. No era un trabajo glamoroso, arreglar equipos industriales y ocasionalmente electrodomésticos, pero pagaba la mayoría de las cuentas. Sus manos, que antes utilizaba para trabajos de diseño de precisión, ahora llevaban restos permanentes de grasa que ningún frotamiento podía eliminar. En casa, se convirtió en madre y padre de Lily, que ahora tiene 8 años. Había aprendido a trenzar el cabello a través de tutoriales en línea, dominaba el arte de cortar sándwiches de la manera correcta y podía recitar todos los personajes de sus libros favoritos. Vivían de forma sencilla pero con una rutina que les proporcionaba estabilidad. Cada noche, si el tiempo lo permitía, pasaban 10 minutos en su pequeño balcón mirando las estrellas. Jack le había enseñado a Lily a encontrar la estrella del norte, explicándole que no importa cuán perdido te sientas, hay puntos fijos que te guían a casa. La vida que había construido no era la que había planeado, pero era de ellos y la protegía ferozmente. Las citas parecían imposibles, tanto logística como emocionalmente. La ausencia de Sara siguió siendo una presencia en su hogar, no como un fantasma, sino como un fundamento. Jack no había tenido una conversación con un adulto que no fuera sobre trabajo o la educación de Lily desde hacía más tiempo del que podía recordar. Hasta esta noche, Alina Winters, a sus 35 años, había logrado lo que la mayoría consideraría la cima del éxito. Como fundadora y directora ejecutiva de Horizon Tech, construyó una empresa valuada en más de $300 millones en poco menos de una década. Las publicaciones de la industria la presentan regularmente como una de las mujeres más influyentes en la tecnología. Su calendario estaba perpetuamente lleno, con 6 meses de antelación, de compromisos para hablar en conferencias, reuniones de directorio y presentaciones ante inversores. Hija de académicos de renombre, Elena fue criada con la clara comprensión de que el logro era la única moneda aceptable. Sus padres le habían proporcionado todas las ventajas educativas mientras permanecían emocionalmente distantes. A los 16 años, fue aceptada en una prestigiosa universidad. A los 24 años, había conseguido su primera ronda de financiación importante para su empresa emergente. A los 30 años, apareció en la portada de la revista Business Innovate. Lo que esos rasgos brillantes no mostraban era su ático vacío con su vista espectacular que rara vez tenía tiempo de apreciar.
No captaron el agotamiento que se había convertido en su compañero constante, ni la forma en que su asistente ejecutivo ahora sabía más sobre sus preferencias alimentarias que cualquier amigo o familiar. Hace 6 meses, terminó su compromiso con otro ejecutivo tecnológico cuando lo escuchó hablar de su relación como una asociación estratégica con sinergias beneficiosas para ambas empresas. Elena lo tenía todo excepto alguien que la veía como algo más de lo que ella podía ofrecer: financiación, conexiones, estatus o innovación. Tenía gente que necesitaba sus decisiones, su firma, su presencia en los eventos, pero nadie que simplemente la necesitara. El peso de ser Elena Winters se había vuelto casi insoportable, por lo que esa noche se escapó de su chofer, caminó 6 cuadras hasta un bar anónimo y le preguntó a un extraño una pregunta que nunca se había atrevido a hacerle a nadie en su vida real. «A mi hija», respondió Jack simplemente, «darle todo lo que pueda». La expresión cuidadosamente serena de Elena se suavizó casi imperceptiblemente. «No para ti». «G soy yo», respondió Jack, sorprendido por su propia franqueza con esta mujer a la que nunca había conocido. Y así comenzó una conversación entre dos personas que, a todas luces, no deberían haber tenido nada que decirse. Sin embargo, a medida que avanzaba la noche, se encontraron hablando con una honestidad típicamente reservada para viejos amigos o desconocidos en los trenes, personas en las que confías precisamente porque no tienen conexión con tu vida real. «Mi hija está trabajando en un proyecto de ciencia sobre mariposas», decía Jack. Su rostro se iluminó al hablar de Lily. «Está convencida de que si crea el hábitat perfecto en nuestro apartamento, se quedarán con nosotros durante el invierno. No tengo el coraje para decirle lo contrario». Elena se encontró sonriendo, una sonrisa de verdad, no la versión lista para la cámara que había perfeccionado para los eventos de prensa. Que lo descubra ella misma. Algunas lecciones se aprenden mejor con la experiencia. «Parece que hablas por experiencia», observó Jack. Elena trazó el borde de su vaso. «Construí mi primer ordenador a los 12 años. Se estropeó estrepitosamente. Mi padre se negó a ayudar. Dijo que el fracaso era más educativo que éxito. No se equivocó, pero un poco de orientación no habría venido mal. ¿Sigue por aquí? ¿Tu padre? Técnicamente, es profesor visitante en Viena este año. Intercambiamos correos electrónicos en los cumpleaños». Se encogió de hombros como si fuera perfectamente normal. «¿Y la madre de tu hija? ¿Falleció hace 5 años? Un problema cardíaco que creíamos controlado». La respuesta de Jack fue ensayada. Una declaración de hechos que había aprendido a decir sin que se le quebrara la voz. «Lo siento», dijo Elena, y lo decía en serio. Guardaron silencio, pero no fue incómodo. El camarero les rellenó las bebidas sin que se lo pidieran. «¿Sabes algo de estrellas?», preguntó Jack finalmente. «En teoría, financié un observatorio en mi alma mater el año pasado. No he tenido tiempo de visitarlo». Elena rió suavemente. «Parece absurdo cuando lo digo en voz alta. Le enseño a mi hija sobre constelaciones en nuestro balcón. Un telescopio sencillo de una venta de garaje. A veces pienso que está aprendiendo más con eso que con la escuela». Hablaron durante casi 3 horas, pasando de recuerdos de la infancia a sus favoritos. Libros. Desde las dificultades de Jack con las tareas cada vez más complejas de Lily hasta la frustración de Elena con los miembros de la junta que subestimaban su experiencia técnica, ninguno mencionó apellidos, cargos ni detalles específicos que identificaran sus posiciones sociales. En ese espacio anónimo, eran simplemente 2 personas que conectaban a través de las barreras invisibles que de otro modo los habrían separado. Al acercarse la medianoche, Elena miró su reloj a regañadientes. «Debería irme. Reunión temprano mañana». Cuando Murphy trajo la cuenta, Elena la tomó. Jack comenzó a protestar, pero ella negó con la cabeza. «Por favor, déjame». Había algo en su tono que dejaba claro que no se trataba de dinero, sino de algo más. Quizás gratitud por un raro momento de normalidad. Al levantarse para irse, miró directamente a Jack.
Eres la única persona que me hizo sentir visible esta noche. Gracias por eso. Antes de que él pudiera responder, ella se había ido. La puerta se cerró tras ella. Jack se sentó un momento, extrañamente afectado por el encuentro, pero convencido de que era una intersección única en sus vidas, por lo demás separadas. Dejó una propina para Murphy y se dirigió a casa, con la conversación aún en curso. El eco resonaba en su mente mientras pagaba a la niñera y revisaba a su hija dormida. La noche siguiente, Elena se encontró haciendo algo que no podía explicar. Su calendario marcaba 3 citas que debía reprogramar. Su asistente ejecutiva le enviaba mensajes de texto cada vez más preocupados. Sin embargo, en lugar de estar en su oficina revisando las proyecciones trimestrales, se cambiaba en la parte trasera de su coche, cambiando su traje a medida por vaqueros y una blusa sencilla, quitándose las joyas llamativas que se habían convertido en parte de su armadura profesional. «Te llamaré cuando te necesite, Thomas», le dijo a su chofer, ignorando su expresión de sorpresa. «Tómate la noche libre». El rincón de Murphy parecía exactamente igual cuando se acercó. Anodina y auténtica, de una manera que los espacios cuidadosamente diseñados de su vida habitual no lo eran. Empujó la puerta, mirando instintivamente hacia el lugar donde Jack se había sentado la noche anterior. Estaba vacío. Elena eligió el mismo taburete que había ocupado antes y pidió el mismo whisky. Esperó, bebiendo lentamente, mirando de vez en cuando la puerta al abrirse. El minuto se alargó hasta convertirse en una hora, luego 2. Los demás clientes iban y venían. Una pareja celebrando un aniversario. Un grupo de oficinistas relajándose después de su turno. Una mujer de la edad de Elena, sentada sola con un libro. Pero no había Jack. Murphy le rellenó la bebida sin hacer comentarios. Aunque Elena lo pilló observándola con discreta curiosidad. «No llega todas las noches», dijo Murphy finalmente, limpiando el mostrador. «Normalmente solo los martes y viernes después del trabajo». Elena sintió una oleada de vergüenza por ser tan transparente. «Acabamos de tener una conversación interesante», pensé. Su voz se fue apagando, sin saber cómo explicar algo que ni ella misma entendía. Murphy asintió como si tuviera todo el sentido del mundo. «Jack es un buen hombre. Viene aquí desde que falleció su esposa. Aunque no habla mucho con desconocidos. Debes de haber causado una buena impresión». El instinto profesional de Elena para la información se activó. Jack Matthews dirige el taller Matthews en Westfield. Arregla casi cualquier cosa mecánica. Murphy lo suministraba sin preocuparse aparentemente por la privacidad de sus clientes habituales. «Es bueno con las manos. Me rehizo el refrigerador el verano pasado cuando el proveedor quiso cobrarme el doble». Elena asintió, grabando los detalles en la memoria. Terminó su bebida y buscó su bolso, sacando una tarjeta de visita y un bolígrafo. Tras dudarlo un momento, escribió en el reverso: «Si alguna vez necesita algo más que un viejo taller, llámeme». No firmó con su nombre, solo con su número privado, al que solo 5 personas en el mundo tenían acceso. «Podría darle esto si vuelve». Le pasó la tarjeta a Murphy. «Claro, señorita». Elena dejó una generosa propina y salió a la noche, girándose una vez para mirar el bar con su letrero desgastado y la tenue iluminación. Algo en ese lugar anodino le había ofrecido más paz que su ático, con sus ventanales de suelo a techo y muebles importados. No podía explicar la atracción que sentía hacia un hombre que no sabía nada de su mundo. Pero por primera vez en años, no analizaba sus propias emociones en busca de ineficiencias. Simplemente las sentía. Pasaron 6 días. Jack encontró la tarjeta de visita en el bolsillo de su chaqueta, donde Murphy la había dejado después de su visita del viernes por la noche. A la barra. La observó durante un buen rato, pasando el pulgar por las letras en relieve. Elina Winters, directora ejecutiva de Geraisen Tech. Buscó la empresa en internet y se encontró mirando fotos de la mujer del bar. Solo que ahora estaba de pie en el escenario,
estrechando la mano de líderes de la industria tecnológica, con un aspecto refinado e intocable. Los artículos la describían como brillante, inflexible y visionaria. Jack había guardado la tarjeta en el cajón de su escritorio e intentó olvidarla. ¿Qué podía decirle a alguien como ella? Sus mundos no podían estar más alejados. La breve conexión que compartieron había sido claramente una anomalía, un momento en el que dos personas solitarias se alejaron temporalmente de sus vidas reales. Se dijo a sí mismo que era mejor así. El jueves por la mañana, Jack fue llamado a la planta de fabricación de Meridian para reparar un equipo crítico. La planta producía componentes para varias empresas tecnológicas y el tiempo de inactividad costaba miles de dólares por hora. Estaba acorralado en la maquinaria cuando oyó el inconfundible sonido de tacones altos sobre el hormigón, acompañado de múltiples pasos y un diferencial. Voces. Hemos aumentado la producción un 17% desde la implementación del nuevo sistema, señorita Winters. Los indicadores de control de calidad también han mejorado significativamente. Jack se quedó paralizado, luego salió lentamente de la máquina, limpiándose las manos con su paño de trabajo. Se giró para ver a un grupo de ejecutivos recorriendo la línea de producción, liderados por un gerente de planta que gesticulaba con entusiasmo. Y allí estaba ella, Alina, vestida con un traje azul marino, asintiendo a intervalos apropiados mientras hacía preguntas directas sobre la eficiencia y las condiciones de los trabajadores. Sus miradas se cruzaron al otro lado de la fábrica. Por una fracción de segundo, su máscara profesional se desvaneció, revelando genuina sorpresa. Dudó, luego dijo algo a su grupo antes de caminar directamente hacia él. Jack se dio cuenta de su ropa de trabajo desgastada y las manchas de grasa en sus manos. Jack, dijo simplemente al llegar a su lado, como si su nombre tuviera algún significado que aún intentaba comprender. Señorita Winters, respondió formalmente, consciente de las miradas curiosas tanto de su séquito como de los trabajadores de la planta. Su expresión cambió casi imperceptiblemente. Elena, corrigió ella. Luego, más tranquilamente, regresé. No estabas allí. La franqueza de su declaración lo tomó por sorpresa. ¿Por qué alguien como tú querría hablar con alguien como yo? La pregunta se le escapó antes de que pudiera reconsiderarla. Elena miró hacia atrás, al grupo que los esperaba, y luego a los trabajadores que pretendían no escuchar a escondidas. Camina conmigo, dijo ella. No es exactamente una petición, pero tampoco una orden. Se movieron hacia un rincón más tranquilo de la instalación. Sus pasos resonaron en el espacio cavernoso. No necesito nada de ti, dijo cuando estuvieron relativamente solos. ¿Sabes lo raro que es eso en mi vida? Solo quiero a alguien a quien no le importe quién soy. Ahora sé quién eres, dijo Jack, levantando sus dedos manchados de grasa. Y estoy muy consciente de quién soy. ¿Eres? Elena desafió. Porque veo a alguien que reconstruyó toda su vida en torno a lo que más le importa. Alguien que habla de estrellas y mariposas con el mismo cuidado que presta a las máquinas. Con esa persona estaba hablando en el bar. Las defensas de Jack flaquearon. ¿Y tú quién eras en el bar? Alguien que podía respirar por primera vez en años, respondió simplemente. ¿Nos encontraremos allí esta noche? Esta vez no fue casualidad. La pregunta flotaba entre ellos, esperando con posibilidades que ninguno de los dos había anticipado. Jack pensó en sus trabajos de reparación programados, en la tarea de Lily, en las muchas razones por las que no tenía sentido decir que sí. 8, dijo en cambio. Esa tarde, Jack llegó a la esquina de Murphy exactamente a las 8, después de haber acordado con su vecino que cuidara a Lily. Se había duchado y se había cambiado por su única camisa decente, azul oscuro, de manga larga y sin desgaste visible en el cuello. Su cabello todavía estaba húmedo, e incluso se había recortado la barba, sintiéndose un poco ridículo por el esfuerzo que había puesto en su apariencia. Alina ya estaba allí, sentada en lo que él ahora consideraba su taburete.
Llevaba unos vaqueros y un suéter sencillo y el cabello recogido en una cola informal. Sin maquillaje ni vestimenta corporativa, parecía más joven y, de alguna manera, más suave. Cuando lo vio, su sonrisa era diferente a cualquier otra que hubiera visto antes. Ni la expresión educada de la fábrica ni la cautelosa del primer encuentro, sino algo genuino y un poco incierto. «Viniste», dijo mientras él se sentaba a su lado. «Tú también», respondió, señalando que ella había dejado el teléfono en el bolso en lugar de sobre el mostrador. Murphy se acercó con ojos cómplices, como era habitual en ambos. Asintieron al unísono y luego compartieron una mirada de sorpresa por haber establecido costumbres después de solo una noche. «Supongo que es necesario hacer una presentación adecuada», dijo Jack cuando Murphy se mudó. Jack Matthews, propietario de Matthews Repair Shop, padre de una niña de 8 años entusiasta de las mariposas llamada Lily. Elena Winters, CEO de Horizon Tech, coleccionista de títulos impresionantes y logros vacíos. Ella extendió su mano con fingida formalidad. Él lo tomó, su palma callosa contra la de ella, más suave. «No diría que una empresa de $300 millones es un logro vacío. Depende de con qué midas el éxito», respondió Elena. «Cuéntame sobre las mariposas de Lily». Y así, sin más, volvieron a entablar conversación como si no hubiera pasado el tiempo desde su primer encuentro. Solo ahora había una conciencia entre ellos de quienes eran más allá de esa barra, de los mundos a los que regresarían cuando la noche terminara. Pero de alguna manera este conocimiento no creó distancia, sino que añadió una nueva dimensión a su conexión. 3 semanas después, el coche de Elena se detuvo frente al taller de reparación de Matthew justo después de la hora de cierre. Le había escrito a Jack antes: «¿Puedo ver dónde trabajas?», sin segundas intenciones, solo curiosidad. Él estuvo de acuerdo con su característica brevedad. «Las puertas abren hasta las 6». La tienda era exactamente como ella la había imaginado. Caos organizado de herramientas y piezas, olor a metal y aceite, espacio de trabajo que muestra años de uso dedicado. Jack levantó la vista del motor desmontado cuando la campana sobre la puerta anunció su llegada. «Perdón por el desorden», dijo, aunque en realidad no lo sentía. Elena meneó la cabeza, observando los detalles con genuino interés. «Es perfecto. Me recuerda a mi primer taller en la universidad». Jack arqueó una ceja. «¿Tenías un taller? ¿De dónde creías que venía la tecnología?» «De salas blancas y computadoras». Tomó una llave inglesa, probando su peso con familiar facilidad. «Construí prototipos con mis propias manos antes de fundar una empresa». Recorrió el taller, haciendo preguntas inteligentes sobre su equipo, identificando ocasionalmente herramientas o piezas que lo sorprendían. Cuando ella le indicó una forma más eficiente de organizar su sistema de inventario, se encontró escuchando en lugar de irritarse ante la sugerencia. «Estás llena de sorpresas, Elena Winters», dijo mientras ella examinaba una motocicleta clásica que estaba restaurando para un cliente. «Sí, tú también lo estás», respondió ella, levantando la vista con grasa de motor manchada en la mejilla. «Poca gente vería al ingeniero que está debajo, más allá del director ejecutivo. No mucha gente vería más allá del reparador, además». Su voz se fue apagando. Sin saber cómo terminar. «Al padre, al astrónomo, al hombre que reconstruye más que máquinas», añadió ella, mirándolo a los ojos. «Te veo, Jack». La simple afirmación tenía más peso que cualquier declaración elaborada. En ese momento, de pie entre las herramientas de su oficio, reconocieron algo fundamental el uno en el otro, la capacidad de ver más allá de las superficies, a lo que existía debajo. Después de cerrar la tienda, Jack se sorprendió al preguntar: «¿Te gustaría cenar en mi casa?». «Lily ha estado preguntando por la señora que sabe de estrellas desde que mencioné nuestras conversaciones». La invitación flotaba entre ellos, un umbral significativo que ninguno había cruzado antes. Elena dudó solo un instante. «Me encantaría». El apartamento de Jack era modesto,
pero acogedor. 2 habitaciones en un edificio antiguo, amuebladas con una mezcla de objetos prácticos y toques personales. Fotos familiares cubrían una pared junto a las obras de arte de Lily y una colección de libros que revelaban los inesperados intereses literarios de Jack. Lily abrió la puerta antes de que Jack pudiera llegar, saltando de emoción ante la perspectiva de una visita. Era pequeña para tener 8 años, con los ojos marrones de su padre y una melena salvaje de rizos que claramente había heredado de su madre, según las fotos que Alina había visto. ¿Eres la amiga de papá que sabe de estrellas?, preguntó Lily sin preámbulos. Sé un poco, respondió Elena, agachándose a la altura de Lily a pesar de sus pantalones de diseñador. Pero he oído que eres la verdadera experta. Lily sonrió radiante. Puedo mostrarte mi mapa de constelaciones y mis mariposas. Ahora están en crisálida, lo que significa que están cambiando aunque no podamos verlas. A veces suena como la gente, comentó Elena, mirando a Jack con comprensión. 2 meses después, una publicación local de negocios publicó un artículo titulado La trayectoria ascendente de Geraisen Tech. El artículo se centraba principalmente en el enfoque innovador de la empresa hacia la tecnología sostenible, pero incluía una fotografía que captó la atención en varios sectores. Elena Winters, directora ejecutiva, saliendo de un modesto edificio de apartamentos en el distrito oeste de la ciudad, sonriendo de una manera rara vez vista en su apariciones. El pie de foto decía: Winters ha sido vista recientemente fuera de su entorno corporativo habitual, lo que ha desatado especulaciones sobre su vida privada. Por la tarde, varias páginas de chismes habían identificado el edificio como la residencia de Jack Matthews, dueño de un taller de reparación y padre soltero. Por la noche, la historia había evolucionado hacia un CEO tecnológico saliendo con reparadores de clase trabajadora, con fotos de paparazzi amateur de Elena y Jack en un café del barrio con Lily. El teléfono de Elena no dejó de sonar al día siguiente, mientras su equipo de relaciones públicas intentaba desesperadamente formular una respuesta. Los miembros de la junta directiva expresaron su preocupación por la imagen de la empresa y redactaron correos electrónicos cuidadosamente redactados. Las redes sociales estallaron con comentarios que iban desde el apoyo hasta el cinismo de una pareja poderosa que redefinía las expectativas de estatus frente a la crisis de la mediana edad o un truco publicitario. Durante una conferencia de prensa programada sobre los resultados trimestrales de Geraisen, un periodista preguntó directamente: «Señorita Winters, ¿puede comentar sobre su relación con Jack Matthews y cómo podría afectar la confianza de los inversores en su liderazgo?». La sala quedó en silencio. El director de Relaciones Públicas de Elena dio un paso al frente, dispuesto a desviar la pregunta inapropiada, pero Elena levantó la mano ligeramente. La vida personal es exactamente eso, personal, afirmó con voz tranquila pero firme. Sin embargo, diré esto. Geraisen Tech se fundó bajo el principio de que la innovación surge de lugares y perspectivas inesperados. Llevo esa creencia en todos los aspectos de mi vida. Siguiente pregunta, por favor. Su respuesta profesional satisfizo a la prensa empresarial, pero no logró calmar las especulaciones personales. Esa noche, Elena llegó al apartamento de Jack y lo encontró inusualmente callado. Vi las noticias, dijo después de que Lily se acostara. Los miembros de tu junta directiva no pueden estar contentos. Sobrevivirán, respondió Elena, intentando mantener un tono ligero. No es la primera vez que se habla de la vida personal de un director ejecutivo. Pero normalmente, se trata de salir con otro ejecutivo o de casarse con alguien de una familia prominente. No, señaló el modesto apartamento que los rodeaba. No salir con el dueño de un taller mecánico, concluyó Elena con un tono cortante. ¿Es eso lo que te preocupa? ¿Qué te crees inferior a mí? ¿No es así?, replicó Jack. A sus ojos, a los ojos del mundo, has trabajado toda tu vida para construir algo extraordinario. Arreglo máquinas y me cuesta pagar los útiles escolares de mi hija, y eso te hace menos. Elena se puso de pie, frustrada. Jack,
¿Crees que arriesgaría todo lo que he construido por caridad, por un intento desacertado de parecer realista? Dame más crédito que eso. Entonces, ¿qué soy para ti? Porque no encajo en tu mundo. La expresión de Elena se suavizó inesperadamente. Tal vez yo tampoco quiero encajar más en mi mundo. Se sentó a su lado de nuevo, tomándole la mano. Jack, los miembros de la junta, la prensa, los chismes. No me conocen. En realidad no. Conocen a Elena Winter, la directora ejecutiva. Tú solo conoces a Elena. Y Lily conoce a alguien que explica constelaciones y revisa crisálidas de mariposas. Esas versiones de mí se sienten más auténticas que la que he pasado años perfeccionando. 3 meses después de su relación, Elena enfrentó una crisis empresarial que requirió toda su atención. Volvió a los patrones de adicción al trabajo, cancelando planes con Jack y Lily. Jack le envió un almuerzo sencillo a su oficina durante un día difícil con una nota. Recuerda respirar. Estaremos aquí cuando estés listo. Elena se derrumbó en privado. Dividida entre las responsabilidades profesionales y las nuevas conexiones emocionales, tuvo que aprender a integrar la felicidad personal con la identidad profesional. Cuando Lily enfermó y tuvieron que recogerla del colegio, Jack se quedó atascado en un trabajo de reparación remoto. Desesperado, llamó a Elena, quien abandonó una reunión importante sin dudarlo para ayudar. Ella cuidó de Lily con un instinto maternal inesperado. Y cuando Jack regresó, los encontró dormidos en el sofá con un cuento. Los observó un largo rato, con un cambio permanente en su corazón. En el sueño, Elena no tenía ni la elegancia de una directora ejecutiva ni la serenidad de un ejecutivo. Era simplemente una mujer que lo había dejado todo para cuidar de su hijo. 6 meses después de su relación, Horizon Tech celebró su gala anual, un prestigioso evento al que asistieron líderes de la industria, inversores e innovadores tecnológicos de todo el mundo. Elena invitó a Jack, reconociendo públicamente su relación en su ámbito profesional. Durante la noche, Jack escuchó a ejecutivos más jóvenes hacer comentarios despectivos sobre él, como el caso de caridad de Elena, o proyecto de extensión comunitaria. Elena los confrontó directamente, defendiendo no solo a Jack, sino también su relación. Jack ha olvidado más sobre ingeniería práctica de lo que la mayoría de Silicon Valley jamás supo. Sus ideas ya le han ahorrado a Horizon más de $2 millones en ineficiencias de fabricación. Pero lo más importante es que es la persona más auténtica en esta sala. 9 meses después de su primera reunión, Elena invitó a Jack a ser consultor en una nueva iniciativa educativa llamada Foundations, que brindaría educación técnica práctica a comunidades con recursos limitados. Por primera vez, Jack sintió que sus mundos separados comenzaban a alinearse de una manera que preservaba la integridad de ambos. Un año después de su primera reunión, Jack, Elena y Lily regresaron a cenar al rincón de Murphy. Mientras esperaban el postre, Lily se puso seria de repente, observando a Elena con una intensidad inusual. Estaba pensando en mamá hoy, dijo Lily pensativa. Todavía la recuerdo por las fotos y tus historias. Y eso es importante. Muy importante, coincidió Jack con voz ronca. Pero estaba pensando, continuó Lily, mirando a Elena. Si pudiera elegir a otra persona para nuestra familia, te elegiría a ti. La compostura de Elena, cuidadosamente conservada, flaqueó. Sus ojos se llenaron de lágrimas que no pudo ocultar. ¿Está bien decirlo?, preguntó Lily con incertidumbre. No quiero entristecer a nadie. Elena extendió la mano por encima de la mesa y tomó la pequeña mano de Lily. Está más que bien decirlo. Es lo más hermoso que me han dicho en la vida. Jack los observó, a su hija y a la mujer que inesperadamente se había vuelto esencial para ambas vidas. Sintiendo una sensación de plenitud que creía permanentemente fuera de su alcance tras la muerte de Sarah. Nos hiciste visibles de nuevo, le dijo en voz baja a Elena, haciéndose eco de las palabras de su primer encuentro. Más tarde esa noche, después de que Lily se durmiera,
Jack y Elena estaban en su pequeño balcón mirando las estrellas. La noche estaba despejada. Las luces de la ciudad creaban un resplandor en el horizonte, pero dejaban el cielo sobre ellos relativamente oscuro. ¿Te acuerdas? ¿Tu pregunta? Preguntó esa primera noche. Si tuvieras un deseo, ¿para quién lo usarías? Elena recitó. Estaba tratando de entender qué clase de hombre eras. ¿Y qué te decía mi respuesta? Que eras alguien que valía la pena conocer. Se giró para mirarlo. Nunca pregunté qué desearías ahora. Jack la miró pensativo. Nada, dijo finalmente. Por primera vez en años, no tengo un deseo, solo gratitud. Elena sonrió, comprendiendo completamente. Ambos habían pasado años enfocados en lo que faltaba. Consuelo y seguridad para Jack. Conexión genuina para Elena. Ahora habían encontrado algo que ninguno había estado buscando. No un final perfecto de cuento de hadas, sino un comienzo construido sobre la sanación mutua y el simple milagro de ser verdaderamente vistos.